Nuevamente les damos la bienvenida al curso de Doctrina Social de la Iglesia que imparte esta Escuela de Doctrina Social Juan Pablo II. El día de hoy pues vamos a tener al licenciado Víctor Arjona Barbosa, a quien ustedes ya conocen por el material que les hemos enviado, sus correos, y a los presentes pues igual, ya conocen a don Víctor, y pues vamos a hacer una oración para dar pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en esta sesión vamos a tratar algo sumamente importante, interesante y que les va a servir a ustedes de una gran información para poder completar todos los temas que han llevado en este curso. Vamos a tratar de la promoción de la paz. Este va a ser el temario. Vamos a ver siempre, primero, aspectos bíblicos, en la misma estructura de todos los temas. Aspectos bíblicos, o sea, el fundamento que está en la palabra de Dios para poder hablar de este tema. Luego hablaremos de la paz como fruto de la justicia y de la caridad. En tercer lugar, el fracaso de la paz, que es la guerra. Y el cuarto, la aportación de la Iglesia a la paz. Comenzamos pues con los aspectos bíblicos. La paz, antes que ser una construcción del hombre, porque a veces se dice eso, que el hombre es constructor de la paz, sí es cierto, pero antes de ser construcción de parte del hombre, la paz es un don de Dios. Es decir, es algo que Dios le da a todos los seres humanos y se los da porque Dios es paz. En el Antiguo Testamento encontramos referencias a Yahvé paz, Dios es paz. ¿Por qué razón? Porque la paz, en el lenguaje bíblico, significa lo siguiente: cuando Dios crea el universo, recuerden cómo en el Génesis, a cada momento, después de haber creado la luz, las aguas, la tierra, los vegetales, los animales, para terminar con su obra maestra que es el hombre, Yahvé Dios siempre decía que era bueno, así lo dice la Escritura, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. ¿Qué es lo que quiere decir y por qué lo repetía tanto? Para que nosotros comprendiéramos en esta repetición que lo que hace Dios es bueno, que lo que sale de las manos de Dios, su creación, es ordenada, armoniosa. Véanlo si no en el mundo de la naturaleza. Todo se sucede con un orden increíble: las estaciones, los días del año, el movimiento de los cuerpos celestes en sus órbitas alrededor de sus respectivas estrellas. Lo que pasa con los árboles, llega un momento en que pierden sus hojas. Nosotros tenemos en la casa, en el patio de la casa del vecino, una ceiba enorme, creo que tiene como 150 años. Cuando llega el mes de diciembre, enero, empieza a perder sus hojas para que en el mes de marzo estén desnudo el árbol. Se ve el esqueleto de la ceiba. Sin embargo, llega el mes de abril y como a fines de abril sale un verde increíble, un verde nuevo, un verde precioso, y eso se repite año con año. Es la obra del Señor. En lo inmensamente grande del universo, que ahora los científicos dicen
que a través de sus poderosos telescopios láser pueden encontrar nuevos mundos y más mundos, y donde se creía que terminaba el universo, todavía hay más. Bueno, pues en lo inmenso, como en lo infinitamente pequeño que se ve a través de los microscopios láser, se ven maravillas en el telescopio. O sea, desde lo pequeño hasta lo grande, toda la obra de la creación canta una alabanza a su creador. Es el reconocimiento de que todo lo que hace Dios lo hace bien. ¿Y cómo lo va a hacer si sale de las manos de un ser perfecto, ordenado, armonioso? Entonces el sentido de paz es este orden, esta armonía, esto que las cosas se van sucediendo de una manera extraordinariamente maravillosa. Pero su obra maestra, el hombre, hecho a su imagen y semejanza, y precisamente la imagen y semejanza de nosotros está en que nosotros pensamos. Bueno, sí, como Dios piensa, sí, pero hay un abismo infinito entre el pensamiento de Dios y nosotros, pero nos parecemos en eso, en nuestra libertad. ¿Por qué? Porque también Dios es libre, pero la libertad de Dios comparada con la nuestra es también una diferencia abismal, pero nos parecemos a Dios en ello. Y es el hombre la única criatura que tiene semejanza con Dios, porque ¿qué otra criatura puede tener esta capacidad de pensamiento, de hacer ciencia, de aplicar sus conocimientos teóricos a la práctica para que surja la tecnología? ¿Qué otro ser tiene esta libertad, esta capacidad de decidirse, esta conciencia de sí mismo, esta capacidad de amar? Ninguna otra criatura. Pues este ser que remata la obra de la creación, que lo pone el Señor en la cima de toda la creación, también fue hecho y era bueno. Estaba hecho para el orden, estaba hecho para la armonía, estaba hecho para la comunicación y la intimidad con su Creador. ¿Y qué sucedió? Pues el drama del paraíso. El hombre, mal usando su libertad, decidió decirle no a su Dios y lo desobedece. Si la paz, y dentro del cuadro de la paz había una identificación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, el hombre somete su voluntad libremente a la voluntad de Dios, y por algo muy simple, muy sencillo. La voluntad de Dios para el hombre es una voluntad que busca la felicidad. Si el hombre, ejerciendo su libertad, obedece la voluntad de Dios, está asegurando su felicidad. Pero el hombre no lo hizo así. El hombre fue débil, sus inclinaciones, sus ideas de grandeza lo llevaron de manera torpe a pensar que podría ser igual a Dios, escuchando la voz del tentador. Ustedes serán igual a Dios si lo desobedecen. Ustedes tienen capacidad para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y lo seguimos diciendo ahora, ¿no? El drama del paraíso se repite en todos y cada uno de los hombres, incluso actualmente. No es cierto que nosotros, muchos, sabemos la voluntad de Dios y sin embargo decimos, no, que no se haga la voluntad de Dios, que se haga mi voluntad. ¿No es cierto que así lo decimos? Sabiendo que es la voluntad de Dios, bueno, pues no la sigo, sino sigo mi propia voluntad, y eso es precisamente el pecado. El pecado es eso. El pecado es decirle no al plan de Dios, resistirse al proyecto de Dios, que el proyecto de Dios es la felicidad para nosotros. Bueno, pues no. Y se impone nuestra voluntad, porque de esa manera nos igualamos a Dios. Torpeza, ¿no? Torpeza. Pero ahí está el pecado. No es Dios el que se aleja del hombre, es el hombre con el pecado el que se aleja de Dios. No es Dios el que rechaza al hombre, es el hombre con la mala decisión, con el indebido ejercicio de su libertad, el que le dice
no al proyecto de Dios. No quiero caminar contigo, no quiero entrar dentro de tus planes, no me interesa tu proyecto, no quiero hacer tu voluntad. Y ahí está el pecado. Y ese pecado se sigue repitiendo a lo largo de la historia. Hoy, nosotros mismos, los que estamos en este lugar, podemos nosotros constatar, recorriendo a nuestra experiencia, que muchas veces hacemos eso. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y sin embargo, ¿qué le decimos? No tu voluntad, Señor, la mía. Entonces somos los nuevos Adanes, ¿no? Con razón, Jesús, deseando lo mejor para nosotros, desplegando y manifestando ese inmenso amor de su Padre, que es la expresión de ese amor, nos enseñó en el Padre Nuestro la fórmula para ser felices, la fórmula para volver siempre a la amistad con Dios, a la reconciliación de Dios. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No eso decimos, pero parece que, hermano, lo recitamos de memoria, porque pues habiendo recitado el Padre Nuestro, seguimos haciendo nuestra santísima voluntad. ¿No sé si decimos? La santísima voluntad es solamente la de Dios. La nuestra no es santísima, menos, mucho menos, cuando se opone nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de este pecado? Que Dios, el hombre, al rechazar a Dios, al no querer caminar con Dios, al no entrar en el proyecto de Dios, dice, no quiero seguir tu plan, no quiero hacer tu voluntad, el pecado tiene consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque desordena la naturaleza. Pero si fuiste hecho para que libremente amaras a Dios y libremente cumplieras tu voluntad, sí, pero libremente rechazas a Dios. Bueno, pues eso se desordena la naturaleza. El hombre se desordena. El pecado realmente es una herida terrible que el hombre se inflige. Es una herida abierta, una llaga. Y no solamente él, sino las demás personas que están con él. ¿Por qué? Porque las relaciones interpersonales y las relaciones sociales entonces se desordenan. Y surge en el mundo la violencia. La violencia es una de las peores manifestaciones de la ausencia de la paz. Y la violencia se manifiesta desde el primer momento, cuando la primera sangre empapa la tierra con el homicidio que sufre Abel a manos de su hermano Caín. Ahí está. Es la consecuencia del pecado. Y esa violencia que entra desde tiempos inmemoriales ha acompañado al hombre. Si no, díganlo las guerras, que si esta guerra, que si la otra guerra, se terminó esta y comenzó otra y esta y esta. Y si ustedes se fijan, la historia universal está hecha a base de guerras, ¿no es cierto? Que si las guerras médicas, que si las guerras púnicas, que si las guerras del Peloponeso, que si las guerras de César, que si las guerras de Pompeyo, que si las guerras de Alejandro Magno, que si las guerras de Napoleón, que si las guerras de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra Franco-Prusiana, no es cierto. La historia universal, sus hitos, sus referencias, son guerras. Es la consecuencia del pecado. Y no solamente se desordena el hombre con relación a otras personas humanas, sino que desordena la naturaleza, hace violencia a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ataque a la estabilidad ecológica es también manifestación de violencia. La deforestación, la contaminación de las aguas, del aire, es también violencia. Violencia que ejercemos contra la naturaleza, se desorganiza todo. Entonces, en ese caos terrible, consecuencia del pecado, Dios nunca se olvida de su amor infinito hacia el hombre. Jamás. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, desde el primer momento en que el hombre comete pecado,
En ese primer momento, así está escrito en el Génesis, les promete un Salvador. Es decir, Jesús está anunciado en el mismo momento en que el hombre comete el pecado, porque Dios es así. Dios es amor. Dios no puede dejar de amar. Aunque la criatura pequeñita le grite a Dios, lo rete, lo desobedezca, un pigmeito frente a un coloso. Pero ese coloso, ese ser inmenso, tiene entrañas de misericordia. Y al pequeñito acoge, no lo desampara y le promete un Salvador. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. El Dios de la Biblia es un Dios bueno. No es un Dios vengativo. No es un Dios que abandona. ¡Ay, me desobedeciste! Pues allá tú, allá tú. No. No deja abandonado al hombre. El hombre puede abandonar a Dios, pero Dios nunca abandonará al hombre. Por ejemplo, leemos en la Biblia, solo una cita, cuando se quiere manifestar cuál es la calidad del amor de Dios, de qué tamaño es el amor de Dios, de qué ternura está hecho, con qué entrañable cariño considera al hombre. Se refiere a un pasaje. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y contesta, bueno, a veces sí. Hay madres que no se portan muy bien. Bueno, pues si así fuera, yo jamás te abandonaré. Se pueden mover las montañas, se pueden correr las colinas, pero mi amor hacia ti siempre permanecerá. Es la promesa de Dios. ¿Se imagina? Más que una madre, y hablar del amor de una madre es increíble, pues más que el amor de una madre. Así ama el Señor. Entonces no abandona, le promete un Salvador, y cuando llega el tiempo, entonces se hace realidad esta promesa en el suceso de Belén, en la noche santa del nacimiento del niño Dios. Ahí se empieza a cumplir la promesa. En el Antiguo Testamento todo es la promesa de la paz. Todo está lleno el Antiguo Testamento de la promesa de la paz, porque Yahvé es paz. Y en el anuncio que se hace del Salvador, Isaías dice, y será llamado, entre otros títulos, el Mesías, príncipe de la paz. ¿Por qué razón? Porque Él viene nuevamente a restaurar el orden destruido por el pecado. Para hacerlo, habría que vencer al pecado. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo hace de una manera admirable, en la cruz. La cruz, que aparentemente, como decía Pablo, es locura para el judío, necedad para el griego, pero para Dios es su mayor gloria. La cruz. Porque Dios, la única forma de matar al pecado era precisamente con un solo sacrificio: la muerte de su propio Hijo, del Verbo encarnado en Jesús, para que hacían morir Jesús. Porque antes se hacían sacrificios, ¿no? En todas las culturas hacen sacrificios, ¿no? Se matan animales, incluso se matan hasta los seres humanos, ¿no? Pues aquí cuando México, en el centro de México, estaba el Imperio Azteca, pues eso hacían los aztecas, ¿no? Para calmar y contentar a su dios Huitzilopochtli, le ofrecían corazones humanos. De nada sirve eso. ¿Por qué? Porque ninguna sangre puede ser suficiente para llenar, para cubrir la gravísima ofensa que el hombre ha hecho a Dios. Esa ofensa tiene que cubrirse de manera infinita, y esa manera infinita es entregando el Padre a su propio Hijo para que nos justificara.
carga. O Dios es justo y misericordioso. Funcionan las dos cosas. Justo porque había una ofensa. El hombre le ha dicho no a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, en lugar de escoger a Dios, escoge el mal. Es su libertad, la mal usó, pero es su libertad. Está perdido, está caminando por cañadas oscuras, su pie tropieza, cae al abismo, está perdido, pero Dios lo asiste y le dice: no, hay que cubrir, hay que pagar porque la justicia lo exige. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Sí, aunque se sacrifiquen 100,000 hombres, no es suficiente. Y la cantidad de bueyes y de toros y de borregos y de ovejas y de palomas que se sacrificaban allá en el patio de los holocaustos, en el templo de Jerusalén, no era suficiente esa sangre para lavar la culpa. No era necesaria la sangre del mismo ofendido. Imagínense, Dios mismo se entrega para que justicia se cumpla. Alguien tiene que pagar. ¿Y quién pagó? El propio Dios pagó. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, el verbo que se encarna en Jesús. Se encarna en un cuerpo humano, pero es Dios. Y cuando sube a la cruz, es Dios el que está subiendo a la cruz. En el cuerpo de Jesús. Pero es Dios, Dios encarnado. Y Él está sufriendo. Y cuando sube a la cruz, carga el pecado de todos, de los que vivieron antes de Él, de sus contemporáneos, y los que vendrían después de Él, nosotros, y los que vienen después de nosotros. A todos los hombres y mujeres, a todos. En justicia se cumplió. En justicia alguien pagó. Sí, el Cordero de Dios. Ese pagó. Ese quitó el pecado del mundo. La cruz entonces se vuelve en trono. Es un rey, porque Jesús reina desde el madero. Pero ¿de qué manera reina? Rey significa servidor. Un rey es el que sirve a su pueblo. Pues desde el madero Jesús reina, y su reino es un reino de amor. Entonces en justicia pagó. Pero la misericordia. Nosotros no hemos hecho nada. ¿Qué hemos hecho para que nos salve Jesús? El hecho de que nos salve Jesús dependió de nosotros, de nuestro esfuerzo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Acaso preguntó Jesús: oye, ¿quién es el que salve? A esos sus verdugos, a José Caifás, a Anás, a Pilatos, a los verdugos, a los soldados romanos, a sus discípulos que lo abandonaron, al que lo traicionó, les preguntó: ¿quieres que yo te salve? Se lo preguntó a ustedes. Oye, fulanito, Juanito, Enriquito, ¿quieres que yo te salve? No, Dios, sin preguntarte a ustedes, sin que ustedes hayan hecho nada, sin ningún mérito, Dios nos ha salvado en Jesús. Y al morir Jesús en la cruz, murió el pecado. Y cuando Jesús sale del sepulcro, sale solo victorioso, y el pecado queda enterrado. Venció al pecado, venció a la muerte. Cristo es victorioso, y nosotros, por los méritos de Él, porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos, porque Él es bueno, nos ha salvado. ¿Entienden ustedes eso? Nos ha salvado. Esa es la buena nueva que hay que propagar. La alegre noticia: oye, ¿sabes qué? Estás salvado. Imagínense ustedes que ustedes llevan una cantidad fuerte de dinero, digamos una hipoteca que no pueden pagar, y el banco les amenaza: te quitamos la casa. ¿Y dónde voy a vivir? Tengo 4 o 5 hijos, ¿dónde voy a vivir? Terrible, ¿no? Y no tienen dinero para pagar. Pero alguien viene y dice: ¿cuánto es? Todavía debo como 260. Anda al banco y pagar. ¿Qué harían con esa persona que el cheque de 260? Estarían agradecidísimos.
Pues gracias, Señor, gracias. Lo que usted quiera, dígame, yo le sirvo, no haríamos eso. Le besamos la mano, vengan, hijitos, miren, este es nuestro. ¿No es cierto? Y el que te salvó para darte la vida eterna, ¿qué haces con él? Le vuelves las espaldas y dices, no, y sigues cometiendo el pecado. Pero no importa. El perdón de Dios es en serio. Cuando Dios perdona, perdona. Y dice el profeta Miqueas, ¿y saben qué hace con nuestros pecados? Los arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. Dios es mal contador, no se había dado cuenta. Mi lista, fulanito tal cosa, menganito tal cosa, mi lista de pecados. No, eso va a ser Dios. Cuando perdona, perdona. Hemos sido perdonados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha restaurado el orden. Ya está todo en orden. Ahora falta que nosotros, llenos del Espíritu Santo, porque es otra de las cosas que logra la salvación, no se contenta Dios con perdonarte el pecado, hace algo más. Su Padre, por el sacrificio del Hijo, derrama Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la energía, la fuerza, la capacidad de resistir al pecado y de crecer, de acercarnos más a Dios. ¿Se imaginan eso? Somos templos del Espíritu Santo. Esto también lo hemos logrado por la Pascua de Jesús, con su muerte y su resurrección. Estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando nos bautiza, recibimos el Espíritu Santo. Pero claro que muchas veces lo dejamos dormidito, ¿no? Ahí se quedó así. No, hay que avivarlo, hay que decir, Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, que seas tú la fuerza, la energía. Tú, enséñame a hacer la voluntad de Dios. Guíame, Espíritu Santo, ilumíname, santifícame. Y entonces todo es para adelante. Ya no por miedo a Dios, sino por amor a Dios, que es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que lo amemos como se debe amar. ¿A poco el amor es obligación? Ustedes están obligados a amar. Ama porque quiere, ¿no? Y tanto quieren que a la persona que aman hasta se sacrificarían por ella. ¿No serían capaces de dar la vida por un hijo de ustedes? Oye, ¿es mi obligación amar a mi hijo? No, es mi alegría amar a mi hijo. El amor no es obligación. ¿Entienden? Dios quiere, es que debo amar a Dios. Es mi obligación. Por favor, Dios quiere que lo ames en libertad del espíritu. Él, que te ama así incondicionalmente, tú reconoces ese amor. Gracias, Señor, por amarme y amar también a Dios. ¿Entienden? Entonces restaura el orden. Y en la cruz, él que fue objeto de violencia, porque lo torturaron, lo flagelaron, lo exhibieron desnudo, lo burlaron, lo escupieron, ejercieron violencia, él, soportando la violencia, venció a la violencia. Porque la violencia es la negación de la paz. No puede haber paz si hay violencia. No se llevan. Son contrarios. Yo no puedo ser un ser pacífico si soy un ser violento. Cada vez que alzo la voz contra un hermano, o alzo el puño para amenazarlo o para descargar el puño, cometes violencia. Cada vez que insultas a alguien, cometes violencia. Cada vez que te burlas y te mofas de alguien, cometes violencia. Eso no es paz. Entonces, la paz en el Antiguo Testamento se expresaba con una palabra: Shalom. Palabra bellísima. Esta palabra etimológicamente significa entereza, integridad, algo que está completo. ¿Por qué razón? Porque cuando te desean Shalom, los judíos así se saludan, Shalom. Aún hoy, un judío le dice a otro Shalom, que equivale también al saludo que Jesús decía:
todo el tiempo. Que la paz sea contigo, hermano. Que la paz sea con ustedes, hermano. En la misa, ¿cuántas veces se repite? Que la paz sea con ustedes. Dense el saludo de paz. ¿Por qué se insiste en esto? Porque el shalom es mucho más que ausencia de guerra. ¿No es cierto? La paz no es simplemente ausencia de guerra. La paz ni siquiera es un equilibrio de fuerzas. La paz tampoco es el resultado de los miedos recíprocos. Como yo tengo miedo de fulano, y yo digo, bueno, un armisticio, vamos a estar en paz. Eso no es paz. Esa paz, esa supuesta paz, es hija del miedo o de los intereses. Esa paz es falsa. Esa no es la paz. La auténtica paz, en su sentido de entereza, de integridad, de algo completo, significa plenitud. Es la plenitud mesiánica. Es decir, Shalom es fecundidad, prosperidad, bienestar, ausencia de temor y alegría increíblemente grande. Ese es Shalom. Es decir, Shalom es el orden armonioso de la creación y la íntima comunicación con Dios, que Dios es orden, Dios es armonía, Dios es belleza. Así como Dios creó las cosas y vio que todo era bueno, el hombre se lo descompone, pero en la cruz, en la resurrección y con la venida del Espíritu Santo, se recompone eso. Y aún hoy, dice el Evangelio y dice la palabra, que la naturaleza, la creación sufre dolores de parto. ¿Por qué? Porque está esperando el cumplimiento de la promesa plena, en donde todo sea paz y donde se cumplan aquellas palabras de Isaías. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Llegará un momento en que los hombres no se adiestrarán para la guerra, en donde las lanzas se convertirán en podaderas. Esa es la paz mesiánica, el corte por el amor, porque ¿de qué otra manera puede haber paz? Bueno, en nuestras sociedades la paz social, así que entre comillas, porque la autoridad es firme y tiene cárceles y tiene jueces y tiene leyes penales y el que dentro, dentro. Sí es cierto, la fuerza, pero tampoco es la paz. Miren, tenemos paz, ahí están los malditos allá encerrados. La verdadera paz, como meta de la convivencia social, se obtiene por la justicia y por el amor. Así se obtiene la verdadera paz. ¿Y cómo es eso? Pues sí, cuando la persona hace justicia. ¿Y qué quiere decir hacer justicia? No quitarle al hombre nada de lo que es suyo, de lo que le corresponde como persona humana, su dignidad. Eso es. Y ese respeto profundo a la dignidad es no insultar, no ofender a la persona, no violentarla físicamente, no apoderarle de lo que es suyo, sus propiedades, sin su consentimiento, sin su permiso, no difamarla, no hacer objeto de chismes. Todo eso es violencia. ¿Pero por qué? Porque amo a mi hermano. ¿Cómo puedes tú hacerle mal a quien ama? ¿Usted se haría mal a su mamita? ¿Por qué? Porque la aman. ¿Le harían daño a un hijo? No, porque lo aman. Pues entonces, no hago nada malo. En justicia, no quitarle al hombre lo que le pertenece como persona en su dignidad, porque amo al hermano. Pero no me quedo solamente en la justicia, porque la justicia es quitar obstáculos, ¿no? Que todo vaya en contra de la dignidad. El amor va más allá, porque el amor busca el bien, procura el bien,
no solamente como hace la justicia, elimina los obstáculos, sino que el amor, la caridad, da más, promueve el desarrollo del hombre, ayuda a que el hombre crezca. Todos crecemos, así como tú ayudas a que tu hijo crezca, ¿no es cierto? Ay, te preocupas, ¿no? Que mi hijo, que si la escuela, que me hago sacrificios, pero que estudie, y si está enfermito, que pues el doctor y las medicinas, ¿por qué quiero que crezca sano? Creo que es inteligente, que aprenda. No es lo que queremos con nuestros hijos. Es porque lo hacemos, porque amamos. Así se hace la paz. Por eso Jesús desde la cruz rompió el muro que separaba a los hombres, terminó con la enemistad de los hombres. Su cruz, su pasión hizo posible la paz. ¿Sí? Y la paz quiere un hombre, Jesús. Si Dios es paz, ya ves paz. Si Jesús es Dios, entonces Jesús es paz. Por eso es el príncipe de la paz. Jesús es nuestra paz, dice San Pablo, ¿no? Se ha personificado la paz como un atributo de Dios. La paz de Cristo, pues la reconciliación con el Padre. ¿De dónde salió todo? De que nos necesitamos con Dios, ¿no? De que le dijimos no a sus planes, no a su voluntad. Bueno, entonces ahora hay que restituir, y con la oración que nos enseñó Jesús, ponerla en práctica. Que se haga tu voluntad, Padre, en el cielo. Que se haga tu voluntad. Y esa es la buena nueva de la paz. Entonces vamos a anunciar la paz. Vamos a ser heraldos de la paz. Como decía Juan Pablo en aquella frase tan hermosa a los jóvenes, que sean ustedes heraldos de la mañana, para que la primera luz de la aurora anuncien fuerte la paz. Y lo decía precisamente en la aurora del milenio, en los primeros años de este milenio. Es hermoso, ¿no? Bueno, esto, plenitud de vida. Había una oración que está en Números, en el libro de Números. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Sí, eso es todo. Es una gracia. Dios la da a todos los seres humanos. Y ahora nosotros, con el auxilio del Espíritu Santo, pues podemos alcanzar ese orden, esa armonía, esa convivencia con nuestros hermanos, y además con la naturaleza que tanto necesitamos reconciliarnos con ella, porque la hemos dañado, la hemos violentado, la supercontaminación, todo está contaminado y seguimos haciéndolo, pero en fin, tenemos nosotros la capacidad. ¿Por qué? Porque nos asiste Dios de lograr la reconciliación con la propia naturaleza y generar fecundidad y prosperidad y ausencia de temor y alegría profunda, como todo ya hemos visto de esto. La palabra Shalom, Jesús es nuestra paz, y por eso Jesús, hay un dato cierto, Él siempre decía: la paz sea con ustedes. Pero hay un momento en donde esto cobra un realismo, una veracidad increíble, cuando resucita y cuando se presenta en el cenáculo. Cuando están hablando, no, que sí, que se resucitó, no, que no resucitó, unos creían, otros no creían, y las mujeres decían: sí, nosotros fuimos a su tumba y lo vimos. No, son mujeres, ¿no? ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? Y Tomás dice: no, si yo no lo veo, no lo creo. ¿De acuerdo? Pues se presenta a Jesús en el cenáculo. ¿Y qué es lo primero que hace? Cuando le dice: la paz sea con ustedes, mi paz les doy, muestra sus manos horadadas por los clavos. ¿Qué está diciendo? Esta es la paz que yo les doy, es la paz que yo restauré nuevamente, es el don que les doy. Esto, mi pasión, mi Pascua, con esto logré la paz. El Cordero de Dios, que muere para la salvación y para la redención de los pecados. He aquí la paz. ¿Sí? Se lo dice. Y en el discurso
bellísimo, por cierto, de una profundidad increíble, es como el compendio de toda la vida de la doctrina de Jesús. La víspera de su muerte, en el cenáculo, la última cena, dice unas palabras, y entre tantas cosas bellísimas y profundísimas, dice: la paz que yo les doy no es la paz que conoce el mundo. Claro, el mundo conoce la paz: no me haces nada, yo no te hago nada. Tú te portas bien conmigo, yo no me porto bien contigo. Con los demás, quién sabe, pero hacemos un trato, porque es un acuerdo de miedo. Yo te tengo miedo, tú me tienes miedo, ¿no? O de intereses, ¿no? Pues no es paz. Pues no es como la paz que da el mundo. No, la paz que da Dios es la plenitud de la vida. Es la maravilla, es vivir la vida de Dios. Porque la vida de Dios es paz. Porque la vida de Dios es belleza, es orden, es armonía. Pues esa misma vida de Dios, Jesús nos la comunica a nosotros y el Espíritu Santo la viva y nos hace crecer en ella la vida plena, la plenitud del Shalom, ¿no? El Shalom, Jesús es Shalom, y Jesús ha hecho concreta esa paz y nos la vuelve a dar. Siempre nos la da. La paz sea con ustedes. La paz les dejo, mi paz les doy. Y usted el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Perdónanos, Señor, como perdonamos nosotros. Fíjense, así como la misericordia de Dios nos perdona en esas tremendas faltas, de nuestras tremendas desviaciones, de nuestro grito de niño malcriado al que dice su padre: no te obedezco, no te sigo, no me importa lo que dices. Así decimos a Dios, ¿no? Cuando cometemos un pecado, lo que hacemos. Sin embargo, Él nos perdona en su Hijo Jesús y nos pide: mira, así como yo les perdono, así perdonen a sus hermanos. Yo se los he enseñado, yo les he perdonado, perdonen a sus hermanos. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonarlos? 7 veces. ¿Por qué? Porque hay una referencia en el Antiguo Testamento que hablaba de perdonar 7 veces, ¿no? Por eso le preguntaban: 7 veces. Y él, nuevo intérprete de la ley, pero un intérprete magnífico porque es el legislador. Él hizo la ley. Entonces les comenta, les explica y profundiza la ley. No 7 veces. Tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Siempre. Como Dios te perdona siempre. Hay un momento que diga Dios: ay, ya no, te acabó, ya no perdono más. Jamás diré eso, Dios. El único pecado que no se perdona es aquel que no le pides perdón. Si no le pides perdón, ¿cómo te lo va a perdonar? Se cuenta. Puede ser que no sea exactamente como se lo voy a contar, pero lo importante es a lo que se refiere, ¿no? A lo que se refiere, que un confesor, un sacerdote, estaba escuchando una tarde la confesión de un hombre, que el hombre le estaba diciendo cosas terribles, porque el sacerdote se agitaba, se indignaba: ¿cómo es posible? ¿Cómo hiciste eso? Y el fulano seguía diciendo: hice esto, hice lo otro, cosas terribles. Llega un momento en que el sacerdote duda: ¿cómo le voy a dar absolución a este monstruo, a este demonio? Está dudando y si dice: yo te absolvo. No puedo. Dice: es terrible, este es un maldito, este es el mismo Satanás. Y no quería darle la absolución, dudaba. Cuando en eso oyó un ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Saca su cabeza confesionario y ve el crucifijo que está ahí en la pared, y Jesús tratando de esclavar su brazo derecho. Señor, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? Quiero liberar mi brazo para perdonar a ese hijo que tú no quieres perdonar. Increíble. Solamente no hay perdón
contra el que peca contra el Espíritu Santo. ¿Y saben quién es el que peca contra el Espíritu Santo? El que no cree en el perdón de Dios. ¿Qué me va a perdonar Dios? ¿Qué me va a perdonar? Es la tentación más grande de Satanás. Inculcarle en el hombre que no tiene perdón de Dios. Mentira. Todo hombre ha sido perdonado. Y creer que uno, yo no tengo ni perdón de Dios, mi pecado. Es que no hay pecado grande ni pecado chico. Todos los pecados son perdonados. ¿Entienden? De esa inmensa misericordia, ese amor incondicional, pues eso es lo que da la paz. ¿Qué pasa cuando nos sentimos perdonados? No sé si ustedes han pedido perdonar a alguien que hayan ofendido. Seguramente sí. Están así con el orgullo de un lado. Cuando va a pedir perdón, seguramente se va a burlar de mí. Y el orgullo, no, la soberbia, no, porque yo pedí perdón. Pero por otro lado, no es que hice una cosa muy fea contra él. En verdad, tiene razón de sentirse molesto conmigo si yo le hice una barbaridad. Se sienten así mal angustiados entre que si la Biblia no lo digo, entre el orgullo y la culpa. Pero cuando vamos, digo, hermano, te voy a decir algo. Tartamudeamos, se le va la voz. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero se lo decimos, perdóname. Cuando el otro dice, no te preocupes, y me dé el abrazo, en ese momento se me acabó la angustia. No sé si lo han experimentado. Se sienten nuevos. Cuando se levanta un fiel del confesionario, siente más tranquilidad, paz y alegría que cuando sale del consultorio de un psiquiatra. ¿No lo han experimentado ustedes? Se siente hasta más ligero. Me siento más ágil, más ligero. Claro, el peso de la culpa, ya está, ya lo tiraste. Ese es el amor de Dios. Esa es la paz que nos da. La acción de la paz nunca está separada del anuncio del Evangelio. Nunca. Porque esa es la buena noticia. Es el Evangelio de la paz. Qué bello es el hombre que viene por las colinas a traernos la buena noticia, la alegría de la paz. Eso dice la palabra. La alegría de la paz. Y por eso cuando nace Jesús, se resuena en el canto angélico, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Paz en la tierra. El nacimiento de Jesús ya está hablando de la paz, el príncipe de la paz. Y esa paz se concreta en la cruz y se confirma en la resurrección y se aviva con el envío del Espíritu Santo. Es una maravilla del amor de Dios. Dios hace cosas extraordinarias, maravillosas. Por eso estamos alegres. Por eso se llama Evangelio al anuncio de la paz y del amor. Evangelio significa alegre noticia. ¿Qué significa? La buena nueva, alegre noticia. ¿Pero por qué es alegre? Porque te comunica que estás salvado. ¿Sí? Hay dos cosas que pierden a los hombres. No sé si ustedes lo padecen. El miedo y la culpa, ¿no? El miedo. Tenemos miedo. Miedo de muchas cosas, ¿no? Y tenemos culpa. ¡Ay, la culpa! Miedo y culpa. Esos son los dos factores por los que la gente va a los gabinetes de los psicólogos y los consultorios de los psiquiatras. Miedo y culpa. Pero la cosa es tan simple como miedo. ¿A qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo a quién? Si Dios está contigo. ¿De qué tienes miedo? ¿No sé si se sabe? Si el Señor es mi luz y mi salvación, si el Señor es la defensa de la vida, ¿a quién he de temer? ¿Por qué voy a temblar? ¿Se fue miedo? ¿Miedo a qué? Si estoy con Dios. ¿Y sabes quién es Dios? El Todopoderoso, el que te ama incondicionalmente, tu Padre, tu Madre. ¿De qué tienes miedo? Ve el pequeñito,
pequeñito cuando está solo tiene miedo. Si se pierde, ¿han visto un niño perdido en un supermercado, en una plaza? ¿Lo han visto? El pobrecito niño llora y con nada lo contenta. Que si la paletita, no, quiere a tu papá, quiere a tu mamá. Y si sigue llorando hasta que a lo lejos ve la silueta querida de la madre, entonces se pone a correr y se abraza de la madre y se la ve al cielo. Porque la madre es súper, ¿no? Si está con su mamá, ¿qué va a tener miedo? Y nosotros no estamos con un papá o una mamá mortales. Estamos con un señor papá y una señora mamá, que es Dios. ¿De qué tienes miedo? Culpa de que ya te perdonaron. Culpa de que si Jesús ya derramó la última sangre para perdonarte, si ya pagó por ti en justicia, ¿de qué es culpa? Si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué tú te acuerdas? Es que yo hice, olvida el pasado. Si Dios se lo olvidó. Ve la maravilla del amor de Dios. Y lo reconcilió con medio de la cruz. Eso que parecía derrota, que a los judíos les pareció un escándalo y a los griegos una locura, eso es la gloria de Dios. Así, por la cruz, se llega a la luz.